Tema de ecuaciones integrales de conservación de masa, problema 4.2 de Fox. Es un problema de conservación de masa y se trata de un tanque que tiene 0.05 metros cúbicos de volumen. Contiene aire. La presión del aire dentro del tanque es de 800 kilopascales y está a 15 grados centígrados el aire. Y luego dice que en un tiempo cero el aire escapa del tanque a través de una válvula que tiene un área de flujo de 65 milímetros cuadrados. El aire pasa a través de una válvula que tiene una velocidad de 311 metros por segundo y en ese instante tiene la densidad de 6.13 kilogramos por metro cúbico. También comenta el problema que en el resto del tanque pueden asumirse que las densidad o las propiedades son uniformes en cada instante, ¿sí? Y nos está pidiendo determinar la tasa instantánea de cambio de la densidad en el tanque en un tiempo cero. Entonces, pues aquí tenemos el diagrama del tanque. Como ven, aquí están las condiciones del tanque, ¿sí? El tanque puede ser, como ustedes se los pueden imaginar, yo lo hice cilíndrico. Aquí tiene una válvula, ¿sí? Y aquí tiene el área por donde sale el aire. Estas condiciones, como lo comenta el problema, son condiciones a un tiempo cero, ¿sí? Son condiciones a un tiempo cero, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que solamente en ese tiempo son válidas. Posiblemente en el tiempo 1 cambien. De hecho, es la parte del problema que nos está planteando, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que sacar una relación de la densidad que existe dentro de este tanque con respecto al tiempo para el tiempo cero, ¿sí? ¿Eso cómo se hace? Bueno, nosotros tenemos que utilizar nuestra ecuación de conservación de masa, que es derivada del teorema de transporte de Reynolds, al momento de sustituir las propiedades intensivas y extensivas en el teorema de transporte de Reynolds, como aquí lo estamos haciendo, obtenemos nuestra ecuación. Esta es la ecuación general de conservación de masa, ¿sí? En la cual tenemos dos términos. El primer término nos dice cómo cambia la masa dentro del volumen de control con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces nosotros definimos podemos definir un volumen de control, como aquí lo estamos definiendo, y esto lo que nos dice es cómo cambia la masa, cómo cambia esta masa dentro de este volumen de control con respecto al tiempo. Y el segundo término lo que nos dice es el flujo neto total, ¿sí? Del flujo de la sustancia que salga del volumen de control hacia afuera. O sea, eso es lo que nos dice esta parte. O sea, ¿cuál es el flujo neto? O sea, si en pudiéramos decir que está entrando o saliendo flujo, podemos decir que es el flujo neto que sale de todas y cada una de las superficies de control que hayamos definido. Ok, entonces eso es la condición del problema, ¿sí? Bueno, una de las cosas importantes que tenemos que verificar es el enunciado del problema, ¿sí? Pero siguiendo nuestra manera de plantear los problemas, nosotros tenemos que determinar dos cosas. La primera que tenemos que determinar es
tipo de volumen de control. Tipo de volumen de control. Entonces aquí tenemos que si es fijo, que si es movible o deformable. ¿Sí? Entonces, revisándolo, podemos ver que no es movible. Si nuestro marco de referencia del tanque no nos explica ni nos dice que se está moviendo. Deformable tampoco es deformable. Ninguna de las superficies de control se están moviendo con respecto al volumen de control mismo, ¿sí? Entonces nos queda que es fijo, ¿verdad? ¿Sí? La otra parte es determinar el tipo de flujo. Y aquí viene siendo estable o inestable, ¿verdad? Inestable, ¿sí? Entonces, para nuestra ecuación nosotros podemos ver que la única parte donde existe una variación con respecto al tiempo, que es lo que nos dice aquí, por ejemplo, que de alguna manera el flujo va a cambiar con respecto al tiempo, es en este término. Sí. Ahora bien, se nos dan aquí muchas de las variables para plantearlo. Sin embargo, el enunciado en sí nos dice que necesitamos saber cuál es el cambio de densidad instantánea en el tiempo cero. Entonces, si se fijan, este problema no es estable, es un problema inestable, ¿verdad? Entonces, ese problema, ¿cómo lo podemos nosotros atacar? Como les comento, vamos a trabajar con ambos lados de la ecuación. Aquí no podemos nosotros eliminar este integral como lo hacemos por lo regular, pero vamos a ver cómo lo podemos plantear, ¿sí? Entonces, uno de los primeros puntos que nos comenta el problema nos dice que es un tanque en un tiempo cero, tiene estas condiciones que están planteadas aquí, ¿sí? Y luego dice que escapa aire, y escapa aire a esta relación con esta densidad, ¿sí? Entonces, aquí una cosa importante que nos dice esta parte de aquí, que dice: las propiedades en el resto del tanque pueden asumirse a ser uniformes en cada instante. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, si nosotros volviéramos a dibujar el volumen de control, o dibujáramos el volumen de control o el tanque, vamos a dibujar el tanque otra vez aquí. Tenemos el tanque. Si dibujamos entonces otra vez el tanque, ¿sí? Lo que nos dice es que en el tiempo cero, ¿sí? Aquí nos están dando algunos parámetros de velocidad, ¿verdad? Tiene una velocidad en ese instante, y también nos dice que tiene una densidad, y ustedes recuerden que la densidad es la cantidad de materia con respecto a un volumen. Entonces, en ese instante nosotros tenemos pues la densidad de 6.13 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Y lo que nos dice cuando es uniforme quiere decir que en ese instante, si yo mido la densidad en cualquier punto del tanque, si aquí la mido aquí o la mido aquí, siempre va a ser uniforme, ¿verdad? Entonces, para un tiempo 2, ¿sí? Para un tiempo 2, si yo vuelvo a dibujar el tanque por aquí, ¿sí? Dibujar el tanque otra vez por aquí, con las mismas condiciones, ¿sí? Perdón por el tanque. Imagínense que tengo una velocidad y ya pasó un tiempo de cero,
de 3 segundos. Posiblemente la cantidad de materia sea menor, posiblemente esta velocidad haya caído, ¿sí? Entonces eso quiere decir, si esta cantidad de materia es menor, pues posiblemente, como sabemos que la densidad es igual a la masa sobre volumen, pues de alguna manera, como este se mantiene constante, pues esta densidad va a cambiar, ¿sí? Entonces, lo que nos pide el problema es determinar cuál es la relación de la densidad con respecto al tiempo, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que determinar. Ok, bueno, entonces para eso necesitamos plantear el problema desde esa perspectiva. Entonces lo primero que vamos a hacer, aparte de borrar todo esto, es revisar la condición de nuestra ecuación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos nuestra ecuación y vamos a plantearla para cualquier instante, ¿sí? Entonces, uno de los puntos muy importantes que hay que observar es que tenemos un integral donde parte del integral es la densidad y la relación con respecto al volumen. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera plantearla en función a cada instante, ¿sí? Entonces, uno de los puntos importantes, vuelvo a repetir, es esta suposición que las propiedades dentro del tanque pueden asumirse uniformes. Entonces, como esta es una integral con respecto al volumen de control, y el volumen de control es un reflejo del tanque, entonces esta densidad pasa a ser constante. Entonces nuestra ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Déjenme colocar algo aquí rápido. Entonces nos quedaría que nuestra ecuación sería la siguiente. Voy a colocarla de color. Entonces la ecuación quedaría así. Quedaría 0, la diferencial con respecto al tiempo, y luego, como la integral es constante, la sacamos de la integral del volumen de control y nos quedaría solamente el volumen, y todo lo demás nos quedaría similar, ¿sí? 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 Ok, entonces esa es nuestra ecuación, ¿sí? Aquí lo que seguiría también sería que esta integral pues quedaría de esta manera, el inicial con respecto al tiempo por el volumen, ¿sí? Más, si aquí ya podemos nosotros plantearla, que va a ser solamente una superficie de control en ese instante, ¿sí? Así nos quedaría, ¿ok? Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte del video. En el siguiente vamos a resolver la ecuación para poder determinar el rate de cambio de la densidad, que nos vemos ahorita.